Señores, ya estoy de vuelta, ya estoy en mi setup. ¿Echabais de menos la nostalgia de lo cotidiano? ¿Echabais de menos el setup de siempre? El Lambo de siempre, el Jarvis, bueno, el casco de Iron Man de siempre. Muy buenos gamers, la intro de siempre. ¿Cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo fresco después de 10 días increíble de vacaciones que ya os contaré en stream, link aquí abajo en la descripción. Pero hoy vamos a ver los top 7 mejores personajes de Genshin Impact actualizado, teniendo en cuenta dos cosas muy importantes. Uno, que va a ser vídeo atemporal que veréis durante mucho tiempo porque el top 7 o top 10 mejores personajes, muy aparte de las tier list, es algo que dura siempre durante los meses y en muchos casos durante los años, con la actualización continua del juego y el añadir de nuevos personajes. Pero ya sabéis que siempre hay algunos que se mantienen muy fuerte, continua y constantemente en el top. Y número 2, que cuando veáis este vídeo en cualquier momento del tiempo, dejadme en los comentarios en qué fecha y qué banner está actualmente y después enteraros que cuando veáis este vídeo volví de vacaciones, cuál es el actual o vuestro actual top 5, 7 o top 10 de personajes a nivel gusto, que es muy importante también. Así que dejad un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es gratis. Recomienda y posiciona el vídeo. Recordad que no os cuesta nada, es gratis y que hay un sorteo de bendición gratis solo por comentar, dar like y dejar un buen comentario para el algoritmo, suscribirse con campanita. Bienvenidos, invitados a los directos que también se sortean una vez al día una bendición para todos vosotros, para todo el mundo. Que aprovechéis si estáis comiendo y vamos con el top 7 de mejores personajes de Genshin Impact. Pues bien, empezamos por la lechuga salvaje. Cuidado, que la lechuga no es para lo que pensáis. ¡No! Haga nada con las hojitas de Nahida. Empezamos con el Arconte Dendro. El personaje, el mejor personaje Dendro, el mejor soporte Dendro, uno de los mejores personajes también jugándose en campo con ciertas composiciones. Sobre todo el personaje Dendro que jamás será power creepeado. A pesar de que en Natlan se buscaron mecánicas junto a Emily, Kinich, a los derretidos también de Wriothesley y algunos vaporizados de Mualani sobre quemadura, de alguna forma diversificar la monopolización de la utilización de Nahida en equipos de Dendro. A pesar de eso, es imposible y no se ha podido. Best in slot de Alhaitham es con Nahida, best in slot de Tighnari, best in slot de cualquier cosa Hyperloom con Clorinde, Raiden, Sino, Setos o cualquier carry electro en campo es con Nahida. Varesa sabéis que se fue a las sobrecargas, como veis también y expliqué en Natlan, quisieron echar un ladito a Nahida y por eso Varesa va en sobrecarga. Mualani al final su best in slot es con Mabuika pero sin Dendro. El tema de Kinich es mejor con Emily y los derretidos de Wriothesley, pues bueno, ya sabéis que Scofire para Wriothesley Permafrost saldrá dentro de poco y que también quedará un poquito más atrás a Nahida, pero aún así y a pesar de todo ello, que me hace gracia porque en su momento hice un short donde explicaba que el Arconte efectivamente en Natlan querían desplazarla un poquito y explicaba todos estos motivos que a día de hoy no son motivos, es una realidad y me pegaron la turbofuna como siempre, gente, funen al padre Gak, pero al final se ha cumplido y aún así, y como también dije en ese vídeo, ya que no muchos ven los vídeos hasta el final y menos los shorts de un minuto, que qué les costaría, sigue siendo actualmente el 7º mejor personaje de Genshin Impact. Número 6. Vamos con el mejor carry del juego actual en solitario, sin depender de composiciones y además con sustain. Y estamos hablando de Neuvillette. Neuvillette revolucionó Genshin Impact cuando demostró que de forma solitaria, individual, podía hacerse los abismos él, solo porque por un lado se cura, por otro lado con la C1 tiene resistencia a interrupción, por otro su forma de aplicar todo el daño con el cargado es muy cómodo contra varios enemigos o contra uno solo. Solo se puede parar contra enemigos que sean de alguna forma inmunes al daño hidro o que tengan escudos que no puedas bajar con el daño hidro de Neuvillette, pero Neuvillette lo tiene todo y es el mejor DPS de Genshin Impact Como digo, de forma individual y solitaria, a día de hoy hablando de equipo con las reacciones de derretido, Mabuika lo supera en su combinación óptima, pero como digo, de forma individual y también con más versatilidad que Mabuika, con más combinaciones de equipos, incluyendo un nuevo Permafrost con Scofire. Dejadme en los comentarios si queréis que haga un vídeo de equipos de Scofire antes de que salga o esperemos a que salga para que lo haga y lo tendréis los primeros días seguramente. De aquí a una semana, que ya sale el personaje, el mejor DPS individual de Genshin Impact, Neuvillette. Vamos con el top 5, porque
porque creo que más o menos podéis intuirlo, pero no esperáis el último top o los dos últimos tops. Seguramente os sorprenderán. El 5 actualmente es Kazuha. Kazuha sigue siendo increíble. Kazuha es uno de los personajes, no el más antiguo, pero el segundo más antiguo de esta lista. Salió en la 1.6 de Genshin Impact, se decía que se podía skipear sin irse a Sakarosa, se decía que no era tan bueno, salió, es el rey del juego y solo pudo ser superado con un Kazuha Pro Max que es Shilonen, que ya la conocéis, salió en Atlan en la 5.1 y a la altura está viendo este vídeo está el banner de Shilonen, con lo cual no desperdiciéis la oportunidad. Y Shilonen supera a Kazuha no solo por los timings, sino por las constelaciones. Pero hasta la 5.1, desde la 1.6, 4 años de Genshin Impact, Kazuha fue el mejor soporte fuera del campo, soporte buffer de todo el juego. Y a día de hoy lo sigue siendo porque tiene su best in slot con el equipo de Neuvillette junto a Shilonen, luego con Arlequino, uno de los dos mejores equipos, que es con Furina, Kazuha, Bennett, y luego aparece continuamente en varios otros equipos del top, aunque ya sabéis que después de Natlan se ha vuelto muy individual todo, sacan un carry muy roto con soportes para él y de repente ya tienes uno de los mejores equipos del juego como Kinich, Moalani, Gaming, Varesa, que entra por ahí. Así que Kazuha se ha perdido un poquito, aún los hipercarries, los internacionales y algún equipo más se sigue viendo, pero Kazuha nunca dejará de ser increíblemente poderoso y es el quinto mejor soporte, tanto por daño, versatilidad, encaja cualquier equipo, te arregla cualquier equipo, pero sobre todo te arregla cualquier cuenta. Kazuha creo que a día de hoy tiene el rol del Favonius en muchos equipos, pa' que amarre. Siguiente, top 4, y os adelanto que Bennett es el personaje más antiguo de Genshin que está en este top. Es el único 4 estrellas que brilla en este top. Dejadme en los comentarios si pensáis que hay algún otro 4 estrellas que creéis que merece la pena estar en el top por encima, por ejemplo, de Nahida o Neuvillette. Entiendo si alguien dice que, por ejemplo, Kuki podría entrar, Shinkyu o Xianglin como jinetes del apocalipsis, pero la realidad es que creo que por debajo de Nahida y Neuvillette, que en ningún momento podrían superarlos, pero el único, inigualable y que está por encima de los anteriores, en mi opinión, por encima de Nahida, por más equipos en el top de equipos, por ser un 4 estrellas, por existir desde el día 1 y porque parece ser que es impower creepeable siendo un 4 estrellas, dado que todo el resto ya lo han sido, menos Kuki también, pero tiene menos antigüedad, el dios Benito, el que por siempre se consideró el verdadero arconte Piro. Cura, mejor bufo de ataque de todo el juego. Yansan no lo ha podido sustituir porque Yansan no cura lo que cura Bennett. Es un buen carry en campo, es un buen DPS si quieres hacer cosas raras con Bennett. Te habilita y te libera una cantidad increíble de equipos y a día de hoy, dentro de lo que cabe, hay personajes buenos porque hacen la función de Bennett, como son Chebruso y Ansan. Chebruso y Ansan son lo buenos que son porque te liberan un Bennett para otro equipo, al igual que otros personajes que ya sabéis que han ganado su puesto porque, por ejemplo, Citlali, bonus track, que no está en este top, es un personaje que literalmente te libera una Furina para poder hacer otras composiciones. Así que un aplauso, un ulti de Bennett a este vídeo y en los comentarios, Bouken da Bouken, porque Bennett es el cuarto mejor personaje de Genshin Impact. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Señores, la referencia que siempre os encanta para los fans de Pokémon y del canal Metapod para Presidente, canal que es leyenda en YouTube. Entramos en ligas mayores. Y empezamos por el top 3 de mejores personajes de Genshin Impact. Primero, ya he hablado de este personaje en el top. Segundo, está en el banner, no lo pierdas. Y tercero, está aquí porque literalmente trataron de sacar un personaje antiguo para, entre comillas, power gripearlo y solo hicieron que los dos fueran más poderosos. Y estoy hablando de Shilonen. Shilonen, best in slot del mejor equipo del juego de Mabuika. Best in slot del segundo mejor equipo del juego de Neuvillette.
Primera variante de las mejores variantes o de los dos mejores variantes del equipo de Arlequino. Best in Slot del equipo de Mualani. Con Kinich no funciona. Una buena sinergia, aunque no el mejor equipo de Varesa. Una buena sinergia, aunque no el mejor equipo de las combinaciones de Gaming. Y si seguimos bajando, nos da el nuevo Raiden, el mejor hipercarry, con Raiden, Sara, Shilonen, Bennett, sustituyendo a Kazuha si tienes la C2 de Shilonen. Y muchas otras variantes, como los equipos de Navia y sobre todo con C2 los equipos de Ito. Y un largo etcétera de equipos de Shilonen, que muy posiblemente se me esté olvidando alguno importante. Así que dejadme en los comentarios. Phil, te has olvidado el equipo de tal que me gusta mucho y no lo has mencionado. ¡Te voy a funar! ¡Funen al padre Gag! Señores, ¿qué hay que decir de Shilonen? Ya ha tenido su primer rerun. No sabemos cuánto va a vender, pero sí sabemos que todos estáis locos por su C2. Y de hecho, Shilonen, aun estando en top 3, ya sabéis que para mí es la segunda mejor C2 del juego, después de la que viene en puesto número 2, que además es top número 2 del juego, top número 1 mejores soportes del juego y top número 1 mejores C2 del juego. Estoy hablando de Shinkyu. No, de Shinkyu no, mentira. Estoy hablando, no voy a trolear más, de Furina. Estoy hablando del Arconte Hydro. Que no es Arconte porque foca los mini pi, 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 pi. Que sí, el Arconte Hydro. Lo que todos consideramos en el imaginario colectivo de Genshin Impact, que consenso común cuando decimos Arconte Hydro, y todo el mundo de repente le echa el ojo a un Arconte, el Arconte Hydro, Furina. Pues bien, todo esto que os he dicho no es para nombraros el número 2, es para nombraros el actual mejor personaje del juego, Furina. Furina es un personaje que os da... ¿Cómo? Sí, Furina es el mejor personaje del juego, porque el que iba a considerar mejor personaje del juego, por tener dos roles, lo voy a considerar segundo mejor personaje del juego, y Furina es el mejor personaje. Nos da el doble de daño si tienes C2 a cualquier equipo, aparte de habilitarte la aplicación suficiente de hidro para la mayoría de equipos, tanto para Permafrost, los nuevos Permafrost de Scofire, como para poder vaporizar con Mabuika si no llevas a Citlali, como el Best in Slot de los equipos de Nubilet, como una de las dos mejores variantes de los equipos de Arlequino, Best in Slot de Kinich, Best in Slot de Mualani, la segunda mejor variante después de Citlali y de Gaming. No es tan buena con Varesa, pero también hay variantes de Varesa muy fuertes, y así sucesivamente bajando en los mejores equipos del juego. Furina es el mejor soporte actual y el mejor personaje de Genshin Impact, más con la C2. Y por último, el top 2, que iba a poner puesto honor 1, pero creo que es más justo ponerla top 2. Y aún esperando a que rerunee, y esto creo que es lo que va a dar polémica, habrá gente que opine que es el top 1, que es el top 2, Mabuika, Furina, Mabuika. Redoble de tambores, editores. Tenemos ante nosotros el mejor carry de Genshin Impact y también uno de los, en mi opinión, 3 mejores soportes, 4 mejores soportes de todo el juego. También tiene constelaciones muy poderosas, pero quizás no tan poderosas como Furina o Shilonen, y a la vez no aporta tanto como soporte, a pesar de ser también una muy buena variante de equipo de Nubilet, un Best in Slot como mejor equipo del juego como carry, Best in Slot de equipo de Mualani, Best in Slot de equipo de Kinich y Best in Slot de equipo de Varesa, que están actualmente en el top 4, 5 y 6 del juego respectivamente. Así que no es tan mala como support. Y estoy hablando, como he dicho antes, del Arconte Pyro, no Bennett, de Mabuika. Es indiscutiblemente el mejor carry del juego. Como decía, el no estar top 1 es porque no tiene las mejores constelaciones. Sí son muy buenas. La C1 está más relacionada con tener full uptime en tu elemental fuera del campo y más daño general. Y la C2 es la que te da 200 ataque base, tanto dentro como fuera del campo, para ya hacer un daño que no tiene sentido. Y elimina un 20% de la defensa del enemigo, que se puede utilizar como soporte, pero también se puede utilizar como carry porque te beneficias de esa misma pasiva de la C2, eliminando defensa del enemigo, haciendo primero la rotación, la elemental de Mabuika, y luego el resto de rotación, como os enseño en el vídeo de cómo hacer 1.000.000 con Mabuika, que está por aquí. Así que Mabuika, discutiendo ese top 1 del juego, mejor carry del juego, uno de los mejores soportes, en mi opinión, top 3, top 4 mejores soportes del juego y segundo mejor personaje global de Genshin Impact. Este es el top actual, el top 7 mejores personajes de Genshin Impact. Creo que es bastante preciso, no hay nada que sea una verdad absoluta, es todo bastante relativo en un juego de monas chinas, de opiniones, y desde luego donde hay tantos millones de jugadores implicados en dar su opinión, en desarrollar teorías sobre equipos y en construir al fin y al cabo lo que es el imaginario colectivo y el consenso en estar de acuerdo en los mejores personajes y equipos, pero dentro
de entender todo ello, creo que se acerca esto a más de un 90% de lo que la gran mayoría de jugadores opinarían. Dejadme en los comentarios qué cambiaríais, siempre desde el respeto y todo esto, que no debería repetirse en redes sociales, pero al final de vez en cuando hay que repetirlo y recordarlo, porque ya sabéis cómo se pone la gente muchas veces. Y más con píxeles, que no entiendo por qué y nunca lo entenderé, pero siempre os gusta que yo me haga el abuelo, el papá y diga, señores, que son píxeles, no sé, por cosas de estas. Uriel Tuma, quien esté con este vídeo, por favor, eso de... Ya saben que tienen que censurarlo. Y... poquito más, los leo en los comentarios. Me ha hecho mucha ilusión hacer este vídeo y que sea además el vídeo de regreso después de estas vacaciones, que son las más largas que me he tomado desde hace prácticamente 3-4 años, gracias a vosotros además. Y poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sean miñis y chaito.